Buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? ¿Ya leyeron Letras Libres? Esa revista que luego uno se encuentra ahí en los kioscos y en puestitos de revistas. Esa revista donde los expresidentes neoliberales van a lavar su conciencia con letra cursiva y entresacados intelectualmente rimbombantes. Pues resulta que reapareció Ernesto Zedillo. Sí, el mismísimo Zedillo. Y no volvió para disculparse, ¿no? Volvió para dar clases de democracia judicial. El padre de la democracia. Imagínense que el que dejó el país endeudado por generaciones ahora reparte consejos de institucionalidad. Es como si un piromaníaco regresara 30 años después a decirnos cómo instalar un detector de humo. ¿Y qué clase magistral nos dio? Dice que hay que defender a los jueces, que no podemos permitir que el Ejecutivo meta mano en la Corte. Yo no leyendo eso como, ¿perdón? ¿Te cae? ¿Cedillo? ¿Tú? El que metió a la Suprema Corte en un shaker de esos y lo agitó y sirvió ministros a modo como si fueran mojitos de hierba mala. Pero lo más bonito, ni una sola mención a su sexenio. Eso es lo más bonito. Nada de Fobaproa, nada del Charco, nada de Actial, nada de Aguas Blancas, nada del error de diciembre, nada de la privatización de los ferrocarriles, nada de los presuntos vínculos de su esposa con el narco, nada de la devaluación del peso del casi 300%, señoras y señores. Ese sexenio está más borrado que los tatuajes de Cristian Nodal. Yo me lo imagino escribiendo el artículo así, todo bonito, ¿no? Imagínenselo con sus lentecitos y sus canitas. Querido diario, digo, letras libres. Hoy voy a hablar de cómo defender la democracia sin mencionar todo lo que hice para arruinarla. Es como escribir sobre salud pública y olvidarte que vendiste el IMSS, mano. Y claro, la revista Feliz. Qué gran texto, Cedillo, doctor, porque ya en este país, con ser expresidente como Cedillo, con amnesia selectiva, le dan un doctorado honoris causa en desfachatez. Pero bueno, qué bueno que reapareció. Qué bueno que la derecha ahora recurre a un guía moral recién sacado del refri y descongelarlo en el microondas de la hipocresía. Un faro de luz, aunque venga de alguien que dejó al país ardiendo y regresó con un extinguidor de papel. Gracias, Cedillo. La flota te saluda. Así es. Y para hablar de esto y de cómo la justicia le condonó impuestos a Norberto Rivera y otro amparó a Silvano Aureoles, le damos la bienvenida a la ministra del Pueblo, Lenia Batres Guadarrama. Bienvenidos sean a la Rap Entrevista. Amigos y amigas, bienvenidas sean aquí a otra Rap Entrevista más y estamos bien contentos de tener con nosotros en Chamuco Media a la ministra del Pueblo, Lenia Batres Guadarrama. Ministra, bienvenida, ¿cómo se encuentra? Bien, muy bien, Monero. Aquí con mucho gusto contigo, con tu auditorio. Oye, veo que estás de gira, que estás dándole la vuelta al país, que estás en campaña y te quiero preguntar algo que me parece fundamental cuando una personalidad con la responsabilidad con la que tienes y con la que vas a adquirir, porque estás arribísima en las encuestas, ¿qué es lo que has escuchado? ¿Qué es lo que has recogido de demandas, de inquietudes de la gente en la campaña? Pues fíjate que se acerca mucha gente pues a hacer denuncias. Vamos confirmando en realidad pues el problema de la corrupción que hay en el Poder Judicial. Mucha gente con muchos asuntos, con mucha impotencia, eh, casos en los que ha apostado ganar y se tardan muchísimo, o en los que se perdieron a pesar de que tenían pruebas. Se acercan y es doloroso observar casos sobre todo en lugares donde hay comunidades más pobres, que se acercan personas a comentar que tienen parientes en la cárcel, que ellos creen que son inocentes, pero no han podido recibir ayuda ni siquiera de un defensor público o de un defensor de oficio.
Entonces, pues son de los temas que vemos. Y por supuesto, pues confirmamos que lo que hemos estado proponiendo, sobre todo en materia de justicia social, de acceso a la justicia y contra la corrupción, pues son temas muy importantes y que sí son de altísima sensibilidad social porque pues digamos que sintetizan los problemas, los impedimentos, sobre todo los obstáculos enormes que tiene mucha gente para el acceso a la justicia, para acercarse, para disponer de algo que debería considerarse como un servicio público, que es el de su derecho a obtener un estudio y una resolución de sus casos. Entonces pareciera que los juzgados mexicanos son ajenos a esta idea o son ajenos, pero además no hay o no termina de haber una noción no solamente de la sociedad, sino fundamentalmente del propio Poder Judicial, de que se trata exactamente de un servicio, de un espacio que debe o que está obligado a entregar a la gente resoluciones de asuntos estudiados en los que se contrasta el ejercicio de los derechos de las personas, los derechos conforme a la ley, obviamente. Sigue siendo muy doloroso ver casos como el de Salinas Pliego, Silvano Aureoles, ahora vemos el de Norberto Rivera, que en estos momentos está siendo un escándalo. Bueno, Salinas Pliego ya tiene años siendo este escándalo, y vaya que ha tocado, por ejemplo, pues en tu caso, ¿no? En la forma en que quiso hacerte a un lado, ¿no? Para poder salirse con la suya. ¿Cómo ves esto, ministra? Pues sí, pues yo creo que estamos viviendo coletazos ya de fin de época en el Poder Judicial y una manifestación, pues fue este impedimento votado en la segunda sala sobre uno de esos asuntos. Creo que hay prisas, hay un poco de desesperación. Creo que estos personajes que exigen que el Poder Judicial siga resolviendo como estaban acostumbrados a resolver, es decir, que prácticamente exigen privilegios, los derechos que no da la ley los exigen a través de intimidación, y si no hay intimidación, pues estas acciones de fuerza en las que convencen a otros ministros para que participen, pues yo creo que son manifestaciones del fin de una época del Poder Judicial. Y la prisa y digamos que atrabancamientos para tomar esas resoluciones, pues son esa expresión de que hay el temor de que después eso no pueda suceder, cosa que me parece un buen síntoma. Quiere decir que, que efectivamente la modificación, la transformación de este Poder Judicial por medio de esta reforma, pues genera incertidumbre de quienes han tenido este tipo de certezas. Oiga, ministra, ¿qué opina de las últimas declaraciones escritas y dichas y contestadas de un personaje como Ernesto Zedillo, que bueno, pues como que se le olvida mencionar el manotazo que dio en la mesa hace 30 años y cambió de un plumazo la configuración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, es el colmo de colmos, ¿no? Porque, pues, como si viniera a un país en el que no se le conociera, ¿no? Exacto. Como si hubiéramos estado ausentes los mexicanos que nos tocó vivir esa crisis brutal de los años 90 que devastó a familias, negocios, pequeños empresarios, no, 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 que dejó a muchísima gente sin vivienda. Yo creo que no hemos vivido los mexicanos vivos, hoy no hemos vivido una peor crisis. Habíamos visto crisis anteriores como
las de los 80, sobre todo la del 82, que fue una gran crisis, Ujú, que sin embargo no tuvo nada que ver con los daños causados en el 94-95, porque la de los 80 pues fue sobre todo crisis de devaluación. ujú, Entonces, esas crisis inflacionarias, yo creo que tenían como el reto de alcanzar el poder adquisitivo, pero no dejaron a la gente en la terrible crisis que provocaron los 90. Todos esos años además fueron muy duros. Quienes no teníamos la vida garantizada, no la pasamos bien, nos costó la educación, nos costó conseguir trabajo mínimamente digno para sobrellevar la vida. Yo particularmente lo recuerdo como la época más dura para mis conocidos y para mí misma. Entonces, que no nos vengan a contar cuentos. Además, pues nos tocó el Fobaproa, o ujú, sea, nos tocó la crisis, y la crisis fue en 94-95, sobre todo durísima. ujú, Yo creo que perdimos cuentas bancarias, perdimos todo, y además teníamos encima a los bancos nuevos, ujú, los que habían heredado las carteras, y tuvimos durante años encima los cobros, porque a nosotros no se nos dispensaron los pagos, al ujú, contrario, era apúrate, porque hay otros que quieren cobrar, los que ya compraron la cartera vencida de esos bancos que se acaban de rematar. Ay, entonces fueron momentos tristes en la economía del pueblo mexicano. Y poquito después viene el Fobaproa, que el Fobaproa se aprueba en el 98, si mal no ujú, recuerdo, ujú. y tiene un efecto fuertísimo en los siguientes años, y bueno, pues lo venimos cargando hasta el día de hoy. Le estamos pagando sus deudas a los grandes empresarios, bueno, y a otros no tan grandes, pero que no les costó justamente el pago de esos ahorros. Entonces, y de esos endeudamientos. Pues ha sido un proceso difícil superar a ese momento económico, y bueno, pues Cedillo fue un gran importador del modelo de justicia estadounidense. Ajá, De Cedillo, pues por supuesto fue la reforma del 94, que entró en vigor en enero de 1995, ujú, a la justicia mexicana. En ujú, realidad, esa ha sido la reforma más grande que ha vivido el Poder Judicial en su conjunto. ujú, Pudo haber tenido temas positivos. El propio Consejo de la Judicatura Federal, que es una importación, ujú, pudo haber funcionado mejor si no lo conforman por una mayoría del propio Poder Judicial, que lo hizo simplemente inútil. Nace como un órgano atrofiado de origen justamente por estar integrado por los propios miembros del Poder Judicial y ser encabezado por quien presidiera la Corte. Eh, Modifica efectivamente, como se ha comentado mucho, pero como se ha apreciado, pasamos de 26 ministros a 11 ministros de la Suprema Corte, y fíjate que eso también ha tenido varias consecuencias no conocidas. a ver. Una de ellas, porque no se conoce mucho, Ujú, pero estos ministros que todavía quedaban de la era anterior, ujú, pues todavía llegaban a defender conceptos como el concepto de soberanía o el concepto de orden público, del interés social. Todavía tenían, digamos que, una cultura jurídica embuida de esos valores que fueron, pues, los valores que entonces se decía heredados de la Revolución Mexicana, ujú, que tenía impregnado pues algo de justicia social. ujú, A Cedillo y a los nuevos neoliberales, eso que nadie podría decir era de izquierda o o impedía las privatizaciones que ya empezaban a hacerse desde
Miguel de la Madrid Así es, empezó todo el proceso de así privatizaciones es. y lo que se le llamó reconversión industrial. Ujú. Bueno, habían pasado ya 6 años o 7 de ensayo neoliberal y cuando llega Cedillo, él llega con una claridad meridiana de que tiene que barrer todo lo que le estorbe para acelerar fuertísimamente todo el proceso neoliberal y él se volvió la gran máquina de procesamiento de la ingeniería constitucional y legal del neoliberalismo. Quizá fue el más ilustrado de los presidentes neoliberales y el más ajeno a los intereses populares. Entonces llegó como máquina a privatizar. Creo que él solito privatizó, debe haber privatizado cerca de 700 empresas paraestatales. Paso. Él llegó a, tan solo en la materia de la justicia, pues reforma el artículo 94, el artículo 95, pero además crea el Sistema Nacional de Seguridad Pública, crea la Policía Federal, Mm. es la primera versión de la Policía Federal, que después fue Policía Federal Preventiva y luego regresó otra vez a ser Policía Federal. Él crea, y por cierto, fíjate nada más lo que son las cosas, él crea esa Policía Federal como con soldados, con 12,000 soldados, Ah, caray. que en aquel momento nadie interpretó. Después pusieron ellos mismos el grito en el cielo de que la Guardia Nacional Ujú. tuviera algún nexo con la Secretaría de Seguridad perdón, sí, con la Secretaría de Seguridad Pública, pero que tuviera además en un primer momento incluso integrantes del propio ejército y de la Marina. Bueno, en el caso de la policía, en el momento en que la crea Cedillo eran 12,000 soldados totalmente del ejército. Y nadie dijo Eh, nada. Nadie dijo nada, nadie habló de militarización, ni mucho menos. Bueno, nadie ni del PRI ni del PAN impugnaron entonces la propia creación de la Policía Federal. Y Cedillo mismo, pues, crea, bueno, aprueba otras reformas muy fuertes de continuidad del proceso de privatizaciones. Él instrumenta la ley minera, producto de la reforma que ya se había aprobado con Salinas al artículo 27 constitucional, al artículo 28. Él mismo instrumenta otra ley que fue pues muy fuerte para el esquema de la propiedad colectiva de la tierra, que es la ley agraria. Mm. eh, Crea los tribunales agrarios. Bueno, se crean en un primer momento con Salinas, pero el que le da forma es Cedillo Ujú. también. Y estos tribunales lo que van a hacer es terminar de concluir el reparto agrario, dejar de sellar y generar condiciones para privatizar los ejidos. Ahora, actualmente los estudiosos piensan que ellos tenían una expectativa de privatización muchísimo mayor de la que finalmente se da, pero sí logran en el área de la minería y de la extracción de materiales del subsuelo, Ujú. ahí sí logran eh, una posibilidad de privatización inmensa que termina privatizando cerca de la mitad del territorio nacional, del subsuelo del territorio nacional, a grados, además de generar figuras y generar justificaciones legales como la que se inscribió en la propia ley minera en su momento, que justificaba la expropiación de ejidos en favor de la minería, como justificando este tipo de acciones, pues yo diría bárbaras, ¿no? Si hubo alguna figura muy parecida a lo que en su momento se decía que era el neoliberalismo, que era este Robin Hood invertido, no era expropiarle a los ricos para entregar a los pobres, sino al revés, expropiar a los pobres para entregar a los ricos. Pues esa figura o esa imagen yo creo que podría
haberla representado más que ninguna otra de las reformas neoliberales, la de la minería, justamente porque permitía expropiar a los ejidos para entregar a la industria minera pues la superficie que pudiera estarle estorbando o que pudiera estar ocupando como estorbo un ejido en una actividad agraria para entregársela para la extracción del subsuelo. Entonces, pasó todo esto. Si alguien se acuerda de todas estas cosas, pues somos los mexicanos. Y si no nos acordamos con detalle, nos acordamos de los efectos como para que el propio expresidente pueda querer venir a sorprendernos y contarnos que es una figura noble de nuestra historia que podría tener alguna autoridad moral para hablar del beneficio de nuestro país. O sea, fue demasiado. La máquina más poderosa del neoliberalismo, más devastadora de los derechos sociales, del interés nacional y de los bienes nacionales y públicos, pues se condensó en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León. Vaya cátedra y vaya trabajo de minería que acabas de hacer de las bellezas, los botones de muestra de este líder moral de la derecha que saca del refrigerador y lo mete al microondas de la hipocresía. Así es este señor. Y bueno, ministra, ya para despedirnos, porque sé que tu agenda está llena y sigues en campaña, nada más te quiero así pedir una última reflexión antes de despedirnos de ti. Pues andamos bien contentos. Estoy yo muy contenta porque fíjate que vemos a la gente sumamente interesada en el proceso electoral. En contra de lo que se dice de que van a votar poquitos, que a nadie le importa, que no se entienden las boletas. Yo creo que tiene un grado de complejidad el proceso, este proceso electoral judicial. Sin embargo, apenas empieza uno a platicar con la gente y se despierta muchísimo interés. Entonces yo aprovecho tu espacio para llamar a todo mundo. Hay que comunicar que es un proceso en realidad muy sencillo, pero fundamentalmente muy importante. Lo que está en juego, la posibilidad, esta posibilidad histórica de construir un poder judicial sin tantos vicios que ha venido cargando de influyentismo, de nepotismo, de tráfico de influencias, de elitismo, un poder judicial que ha sido solamente de un pedacito de nuestra población que litiga absolutamente todas sus obligaciones y convertirlo en un poder judicial en el que puedan litigar sus necesidades, pues las personas que no han tenido posibilidad de tener acceso a algunos derechos, para los que la Constitución en gran parte ha sido letra muerta porque no tienen o no terminan de tener garantizados sobre todo derechos sociales que son la base de los derechos individuales, pues por supuesto que es una enorme oportunidad para transformar, para participar y para transformar nuestro poder judicial en un poder judicial al servicio del pueblo. Entonces, me despido y aprovecho para hacer ese llamado. No dejen de participar. En próximo 1 de junio hay elecciones importantísimas de las personas juzgadoras de nuestro país. Así será, mi querida ministra Lenia Batres. Estamos muy contentos de haberte tenido en este espacio, en Chamuco Media. Esta es tu casa y pues a darle, porque ya vemos que estás hasta arriba en las encuestas. En verdad, esta es tu casa. Seas bienvenida siempre. Mucha suerte y nos vemos pronto. Un abrazo afectuoso, Monero. Rapé a ti, a tu auditorio. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Nos vemos a la próxima. Ya lo sabe, amigos y amigas, esta fue una rápida entrevista muy especial, muy corta, pero muy concisa, precisa y maciza con la ministra Lenia Batres, que está hasta arriba, es el número 03 en la boleta. Por favor, esta elección es muy especial, es muy específica y de esto se trata, la pedagogía de esta elección judicial, que es muy importante para nosotros, mexicanos y mexicanas. Ya lo sabe, cuídese mucho y nos vemos a la próxima. Ya lo sabe, suscríbase, ponga la campanita, comparta, comente y coleccione este programa que es su programa. Nos vemos.